a este sistema contracorriente y a través de transportadores, iones, vamos a tener lo que finalmente se obtiene, ¿no? Una orina concentrada y el grado de concentración, de hecho, se relaciona con muchas patologías. Acá está el sistema vascular renal también, y aquí lo que les comentaba, ¿no? Resaltado en verde es la parte donde están las arterias arcuatas, las que van a separar la parte de la corteza con la médula. Acordémonos siempre de eso. Ellas son las que están justo en esta división. Entonces, de repente en este dibujo lo podemos ver mucho mejor y después ya se forman la parte de los capilares peritubulares, los capilares que forman el penacho y finalmente la arteriola aferente y eferente, que está aquí. Cuando hablamos de inervación renal, acá sí también tenemos que recordar que es de tipo simpático. Eso es súper importante para después poder interpretar algunas alteraciones a nivel medular que pueden dar origen a algunas alteraciones nerviosas o tipo retención en los pacientes, ¿no? Principalmente proviene de los ganglios prevertebrales y paravertebrales. Los prevertebrales pertenecen al grupo celíaco. ¿Y llega hasta dónde? Llega hasta el tuli proximal y llega hasta las células yuxtaglomerulares. Y ahí también un poquito vamos a revisar más adelante cuando hablemos del aparato yuxtaglomerular. Es importante que esta inervación simpática llegue hasta ahí. Principalmente por esto, ¿no? Por la función de la secreción de renina en base a los cambios de presión que puede tener una persona o en base al contenido de sodio corporal que se pueda tener o que se pueda ofrecer a ciertos niveles del túbulo renal, principalmente el distal, para ver estos cambios cuando hablemos del aparato yuxtaglomerular. En lo que es la circulación linfática, te he estudiado mucho, pero no se ha encontrado demasiado detalle sobre cómo se hace, ¿no? Principalmente te habla que se inicia en la corteza, cerca a la arteriola aferente, que va atravesando la cápsula y que secundariamente va paralelo al sistema de drenaje venoso, ¿no? Hasta alcanzar el hilo renal, es lo que te comento. Y esto, su función principal es drenar la linfa, drenar las proteínas reabsorbidas a nivel tubular. Y de esa manera es como puede funcionar y finalmente desemboca en los vasos linfáticos cerca a lo que es la vena renal. Ya hablando un poquito más del sistema macro, de hecho, la parte del sistema excretor renal, podemos ya, y de hecho y lo hemos estudiado probablemente, las partes grandes del riñón, la parte macro, ¿no? Entonces ahí tenemos corteza, tenemos la parte que se va a ir marcando acá, tenemos la corteza renal, tenemos la médula dividida en dos partes, que son la médula externa y la médula interna. Recordemos que ahí están las papilas, las pirámides y finalmente las pirámides que son estas. Y la papila que viene a ser la parte, la punta, digamos, de esta pirámide, ¿no? Que viene a ser la papila renal. De ahí tenemos las que va a dar origen a los sistemas colectores ya excretores, ¿no? Que son los cálices menores, que son los más pequeños, de hecho, los cálices mayores. Y finalmente esto va a desembocar en lo que es la pelvis renal. La pelvis renal secundariamente conocemos que va hacia los uréteres, vejiga, para irse a la parte externa ya a nivel de lo que es uretra. Ya metiéndonos un poquito más profundo, porque si bien es cierto, entonces el sistema macro, también nos importa revisar ahora en la parte de anatomía un poco de la ultraestructura renal. Entonces aquí tenía yo una pregunta interesante que justo revisé ahora por el tema y les quería preguntar, ¿no? Que si es, ¿qué es verdadero en cuanto a las nefronas? ¿Hay más de 1 millón de ellas por cada riñón? Bueno, sí, esto sí es verdadero. Se describe en la literatura que hay más de 1 millón de nefronas por cada riñón. No se pueden regenerar, sabemos que no, porque estas se producen mientras uno nace, luego van madurando durante cuando ya se dio el nacimiento, pero estas una vez dañadas ya no se pueden generar. Las aves tienen 2 tipos de nefronas, sí, ahora he revisado esa parte peculiar y ellas tienen 2 tipos de nefronas. Las nefronas, que son muy parecidas a las nefronas de los mamíferos, en un 30% aproximadamente, y también tienen unas nefronas reptilianas que tienen ciertas características. Entonces sí, aquí la respuesta era que todas son correctas.
Ya un poquito yéndonos a la parte de la estructura funcional y a la ultraestructura, vamos a hablar de la unidad funcional renal. Conocemos que la unidad funcional renal es la nefrona. ¿Y de qué está conformada la nefrona? Todo esto conforma la nefrona. Desde el glomérulo, acá es como si hubiéramos hecho un corte chiquito y sacado una nefrona, y está la figura acá más grande. Es el glomérulo, es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle en sus dos porciones, descendente, ascendente, ay, perdón, ascendente gruesa y ascendente delgada. Y tenemos el túbulo contorneado distal. Alguna literatura describe un túbulo conector, que es este chiquito que le puse acá, y también los túbulos colectores a nivel cortical y también a nivel medular. Entonces, todos esos son los componentes de la nefrona, no lo olvidemos. Y acá hay una diferenciación en base a la ubicación de las nefronas. Sabemos que existen algunas eh, partes de la nefrona que predominantemente están en la zona medular y otras que pueden ser mucho más pequeñas, como ustedes pueden ver acá, que pueden estar en la zona cortical principalmente. En la corteza se describe que hay más glomérulos, tubo contorneado proximal y túbulo contorneado distal. En la parte medular, que es la que mucho tiene que ver también con este intercambio iónico, lo que les había comentado, la base recta, sistema contracorriente, para poder hacer lo que es la concentración urinaria, específicamente donde tenemos muchos transportadores, como es el asa de Henle en sus dos porciones descendente y ascendente, y el túbulo cortical. Entonces, esto está más ubicado a nivel de la parte medular. Es fácil reconocer esta diferenciación entre médula y corteza. Acuérdense, las arcuatas eran las que dividían la corteza con la médula, y acá podemos ver cómo las asa de Henle y el túbulo cortical predominantemente están en la zona medular por el tipo de función que van a realizar. Acá en otra figura de repente mucho más esquemática, vemos esto, ¿no? Como el asa de Henle ingresa profundamente a la zona medular, tienen los vasos alrededor, los capilares peritubulares, los que van a hacer el sistema contracorriente, y tenemos aquí esta importante ubicación, principalmente por la función que van a desarrollar. No, aquí también otra figura. Acuerden que esta parte anatómica es muy visual. Ya hablando de la unidad funcional, específicamente ahora me voy a referir a lo que es el aparato yuxtaglomerular. Igual vamos a seguir comentando de esto en próximas sesiones porque la función del aparato yuxtaglomerular sabemos que es muy importante en lo que es a nivel sistémico, ¿no? Entonces tenemos aquí el aparato yuxtaglomerular, es como si haríamos un cortecito acá de la nefrona y lo vamos a ver acá en esta figura. Entonces está conformado por qué el aparato glomerular, por la arteriola aferente, por la arteriola eferente y la mácula densa. Acá, si ustedes logran ver en la figura, alguna literatura te habla mucho de que la mácula densa principalmente es túbulo y colector eh, distal, ¿no? Y en otra te dice, también es la parte final de de la rama ascendente gruesa de Henle. Entonces, es como en algunos casos puede ser el túlico torneado distal o puede ser el asa de Henle, la porción gruesa, pero la final, donde hay esta diferenciación de estas células que ustedes ven acá, que llegan a conformar las células de la mácula densa. ¿Y por qué nos acordamos siempre de ella? Nos acordamos siempre de ella porque ellos son como unos osmorreceptores. ¿A qué se refiere a osmorreceptores? A que tienden a sensar la cantidad de sodio que es ofrecida en esta parte distal de la nefrona, ¿no? Todo lo que pasó a nivel proximal, probablemente porque nosotros sabemos que ahí se reabsorbe, todo lo que tenga que reabsorberse se va a resolver en la parte proximal. Entonces, ya cuando se llega a la parte distal, eh, cuánto de sodio, dependiendo del estado del paciente o de algún medicamento que esté tomando, porque también suele pasar, se va a ofertar la cantidad de sodio a nivel de la mácula densa y es esta la que sensa cuánto de sodio hay y en base a eso hay una respuesta. No, por ejemplo, si le llega demasiado sodio, entonces esta cómo responde.
es como que diría que está con demasiado filtrado glomerular. Entonces lo que hace es secretar adenosina. La adenosina va y actúa en la arteriola aferente y hace una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que ya no entre más flujo sanguíneo renal, no haya más filtrado glomerular y es una manera de regulación. De hecho, aquí hablamos mucho del feedback túbulo glomerular, que también lo vamos a tocar. Otro tipo de células que tiene el aparato yuxtaglomerular son las células granulosas, que esa lo podemos ver acá, o células yuxtaglomerulares también se llaman. Entonces, estas células yuxtaglomerulares son unas células diferenciadas, si ustedes se dan cuenta y comparo la aferente con la eferente, vemos que esta solamente tiene unas células alargadas de tejido de músculo liso, digamos, y estas son unas células especializadas, que es donde se produce la renina. Y la renina, nosotros sabemos que tiene mucha importancia cuando, y lo vamos a revisar cuando hablemos de toda la parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona y la parte del control de la presión arterial y algunos efectos cardiovasculares también que puede producir esta. Entonces, ese es el único lugar demostrado donde se produce renina. Recuerden esto, las células yuxtaglomerulares o células granulosas. Y existe un tercer tipo de células que también se describen dentro de lo que es el aparato yuxtaglomerular, que están por aquí debajo, que es como el mesangio, son las células mesangiales. ¿Cuál es la importancia de estas células? Que estas células van a producir eritropoyetina. Recordemos cuando nosotros vemos a nuestros pacientes renales ya con el tejido renal obviamente deteriorado, y comienzan a tener ya un poquito lo que es anemia debido a esta falta de producción de eritropoyetina, es por eso que también usamos nuestros agentes estimulantes de eritropoyetina, ¿no? Por esta pérdida, digamos, de tejido mesangial, perdemos estas células que producen eritropoyetina, secundariamente podemos tener anemia. Estoy tratando de relacionar un poquito la anatomía con la parte clínica que nosotros podamos ver. Ya adentrándome un poquito más en la parte ultraestructural, vamos a mencionar, a hablar un poquito de los podocitos. Acá había una pregunta que era sobre qué es falso con relación a los podocitos. Si son células epiteliales viscerales, si nos acordamos de eso, si son células epiteliales parietales. De hecho, ahí está la respuesta. ¿Pueden sufrir daño por mecanismos inmunológicos? Inmunológicos, claro que sí, por eso tenemos muchas glomerulopatías. Seleccionan el material filtrado, realmente esa es su principal función, ¿no? Seleccionar el material filtrado. Y es eso que actúa como un colador, entre comillas, ¿no? Para hacer lo que es y finalmente entregarnos el filtrado glomerular. Entonces, aquí tenemos también que describir varias partes. Por ejemplo, principalmente vemos acá de manera externa hacia la parte interna, tenemos la cápsula glomerular, que es la cápsula de Bowman, y aquí están las células parietales y las viscerales. Entonces, las parietales son las que están pegadas a la parte de la cápsula y las viscerales son nuestros amigos los podocitos, son los que están aquí. Entonces, que van a formar parte de esta barrera de filtración glomerular. Entonces, el otro tipo de célula que tenemos son las células endoteliales, que son estas células endoteliales con el endotelio fenestrado, que sabemos que también es la primera parte, la que va a hacer frente a la filtración, digamos así, no, porque esta es la luz capilar y estos son las células endoteliales. De ahí tenemos, bueno, tenemos nuestros podocitos que están en la parte más externa, entre la célula, lo vamos a ver en otra figura de repente mucho más cerca, entre la célula endotelial que está formando la luz tubular y el podocito o la célula epitelial visceral, tenemos a la membrana basal glomerular que está a este nivel, ¿no? Lo que está de color verde es lo que es la membrana basal glomerular. También tenemos células mesangiales, que de hecho estas tienen una función tanto fagocítica y que también dan la estructura que tiene esta parte del tejido renal, ¿no? Porque son las que porque tienen, tienen filamentos de actina, de mioxina, que son las que se van a contraer un poco para ampliar o reducir la superficie de filtración glomerular. Acá vemos una foto que es
de microscopía electrónica probablemente, donde vemos los podocitos como estos abrazan a los capilares. Y esta es realmente es una foto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es como que te hace ver la ultraestructura, pero porque siempre nosotros vemos esto y no tanto vemos lo otro en la microscopía electrónica. Entonces es importante verla como que en vivo. Y como les decía, en esta parte de descripción ultraestructural, hablando ya específicamente de lo que conforma la barrera de filtración glomerular, es como hagamos un corte de acá y lo miramos acá. Ya en la otra figura conversamos que esto es la luz capilar, aquí hay un endotelio fenestrado, que de hecho es este, que es parte de lo que es la barrera de filtración glomerular. Principalmente aquí empieza la barrera de filtración glomerular. De ahí está la membrana basal glomerular y después están los podocitos con sus procesos podocitarios y entre estos procesos podocitarios encontramos a la hendidura final, la que finalmente ya nos va a entregar el filtrado glomerular. Por eso se decía que una de las funciones del podocito era seleccionar qué moléculas van a pasar al filtrado, porque es como que el último filtro, por así decirlo, el último filtro para ya tener nuestro filtrado. Y yo siempre lo comparo esto con un colador porque es tal cual funciona de una manera simple cuando les explico a mis pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con mi riñón y por qué tengo proteínas en la orina? No saben cómo esto cala mucho en ellos porque te entienden perfectamente cuando les dices que a través de un colador, ¿cómo uno puede pasar yo les explico, si no, una piedra mucho más grande? ¿Qué va a pasar si pasa? Se va a malograr. En lo mismo pasado. Más o menos así. Obviamente sabemos que existen diferencias abismales, ¿no? Y acá les comento esta parte que es la parte capilar glomerular, que es el endotelio, y todas estas tienen medidas, como ustedes pueden ver acá en Armstrong. Entonces, en la parte de la luz y el endotelio fenestrado, estas pueden, o sea, hay un espacio de 700 Armstrongs, lo cual te está diciendo que puede dejar pasar glóbulos rojos, glóbulos blancos, son los que va a filtrarlos, ¿no? Va a filtrarlos. Después tenemos a la membrana basal glomerular, ya de 700 se va hasta 40, 45 Armstrongs, ¿no? Entonces, ahí hablamos de quién podría pasar, beta 2, microglobulinas u hormonas. Y finalmente tenemos el diafragma, que es esta parte entre proceso podocitario, entre uno y otro, que es mucho más chiquito, 30 a 40 Armstrongs. Pero cuando revisamos albúmina, vemos que esta mide 36, entonces ella puede pasar. Pues no puede pasar, o sea, no debería pasar. ¿Por qué? Porque estos proteoglicanos, estas moléculas que tienen carga negativa, son las que repelen el transporte, digamos, de albúmina por la hendidura, o sea, por eso es que no deberíamos nosotros ver albúmina a nivel urinario, o se ve muy, muy, muy pequeñas cantidades, como lo sabemos, y esto es, si esto se altera por diferentes procesos inmunológicos, infecciosos, etcétera, o las glomerulopatías que conocemos, estas van a dar origen a que uno pierda proteínas. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente esto ya está dañado, ¿no? La filtración y también todo lo que es la membrana basal glomerular. ¿Por qué? Porque también se han perdido estas cargas negativas y no hay quien probablemente repela. Ya tiene otros componentes también como este tipo de moléculas. So, ¿Cómo puedo saber si es por el internet que se acabó, doctor? Revisa en la parte superior. Parece que la doctora Ramírez tiene algún problema con el internet. Ah, qué problema. Para esto buscamos artículos. Sí, he estado viendo sobre ejercicio y hemodiálisis.
Hola, creo que me fui un ratito. Ya volvió, doctora. Le escucho. Perdón, me voy a conectar con mi teléfono. Creo que es la señal de mi casa. Un comercial nomás, doctora. Rocío, Un break. Pagar Me dice un- que este tema es fascinante. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya, pero no sé dónde me quedé. No sé si me ayudan diciendo. Pueden ver, todavía no. A ver. Hemos visto, ¿dónde me quedé? ¿Aquí? Ahí te quedaste, Rosita. Ya. Bueno, ya, ok. Sí la están viendo en pantalla completa, ¿verdad? Sí, dale. Sí, doctora. Ya, ok. Bueno, aquí en este slide básicamente estábamos ya finalizando la explicación y que se quede muy claro el mensaje de lo que forma parte de la barrera de filtración glomerular, ¿no? Que era el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y también los podocitos. Algo está saliendo aquí que no se quiere borrar. Ya. Esto ya es una imagen mucho más esquemática de lo que es la hendidura. De hecho, cuando hemos revisado alguna vez, y eso sigue pasando con el tiempo, es que se siguen descubriendo muchas proteínas que forman parte de la hendidura y muchas de ellas, la alteración de muchas de ellas van a explicar algunas alteraciones clínicas que se pueden presentar en los pacientes tipo síndrome nefrótico, cuando falta alguna de estas proteínas, ¿no? Por ejemplo, cambios mínimos, este tipo. Y aquí se describen muchos tipos, las que están en la parte apical, en las que están en la parte media, que tienen conexión con las láminas de actina y miosina que están dentro de estos procesos podocitarios, y también las que están en la parte basal, que son las que van a anclar estos procesos podocitarios, digamos, a la membrana basal glomerular, como es la integrina, la laminina y la fibronectina. Y la alteración de muchas de ellas, como les explico, es lo que va a dar origen a ciertas patologías glomerulares. Eh, ya un poquito para terminar, ya estamos como que avanzando con esta parte de la exposición. Quería comentarles también la parte del flujo sanguíneo renal y lo que es la filtración glomerular. Como les digo, esto es ya un poquito más de fisiología, pero ¿qué nos interesa saber acá como parte de anatomía y parte de la circulación? Es que los riñones, a pesar de ser parte del 0.5% de la masa corporal total, realmente recibe mucho de lo que es el gasto cardíaco, recibe el 25% del gasto cardíaco, que viene a ser el flujo sanguíneo renal, que vemos acá que es 1.5 litros aproximadamente, considerando un gasto cardíaco estándar de 5 litros por minuto. Y luego viene lo que es el flujo plasmático renal, ¿no? Que es el 40% de este flujo sanguíneo renal, aproximadamente 600 mililitros por minuto. Y esto finalmente da origen a lo que es la filtración glomerular, o tasa de filtración glomerular o la fracción de filtración, que viene a ser el 20% del flujo plasmático renal. Eso nos interesa saber por qué, para nosotros poder definir cuánto en sí se va a ver afectado, no solamente porque haya una afectación renal. De hecho, las afectaciones sistémicas, y eso mucho lo vemos en la clínica, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen el gasto cardíaco muy bajo, o pacientes que, bueno, se deshidrataron, tuvieron una pérdida de volumen, un sangrado. Entonces, todo esto obviamente va a ir afectando, porque acuérdense, son porcentajes de y que parten del gasto cardíaco. Si esto baja, obviamente vamos a tener una afectación hasta la parte de la tasa de filtración glomerular, es por eso que estos pacientes hacen falla renal aguda. Pero recordemos que también tenemos estos mecanismos de autorregulación. O sea, tiene que ser muy severo. ¿Para qué? Para que realmente se vea afectado esta tasa de filtración glomerular. Tenemos la autorregulación a través de qué? A través del tono de las arteriolas, de la arteriola aferente, de la eferente, que van regulando las presiones intraglomerulares. Se va regulando también el filtrado glomerular. Aquí vamos a revisar en la próxima sesión lo que es la presión hidrostática y la presión oscótica, tanto en la cápsula de Bowman como en el capilar glomerular y como estas fuerzas que conocemos que son las fuerzas de Starling se contraponen una a otra y van así formando lo que es el filtrado glomerular. Y como les dije, la autorregulación tiene estos tres componentes, ¿no? Que actúan a nivel de lo que es
principalmente la arteriola aferente, pero la eferente también tiene cierta parte de responsabilidad en este mecanismo. Uno es el mecanismo miogénico, como su nombre lo dice, es a través de la contracción muscular que se puede dar a nivel de las arteriolas. El feedback túbulo-glomerular, que básicamente te está hablando de cuánto de sodio uno le está ofreciendo a la parte distal de la nefrona, y a través del sistema, todo lo que conocemos, y les explico un poco del aparato yuxtaglomerular, mácula densa, se va a dar este feedback a través de lo que pasó en el túbulo a nivel glomerular. Y esto que es, viene a ser un poquito contrario, ¿no? Que es el balance túbulo-glomerular, que en su momento se va a revisar específicamente, que es que para que no haya un demasiado filtrado glomerular, esto ya es del glomérulo hacia el túbulo, y el túbulo ya va a tener que encargarse de reabsorber o no reabsorber, o para que este filtrado glomerular no sea probablemente en exceso. Entonces, todos estos mecanismos, estos tres son los que van a hacer esta autorregulación, que un paciente cuando se deshidrate o tenga cosas menores relacionadas a los cambios de volumen a nivel sistémico, no se vea afectado el riñón de primera intención. Obviamente, si es muy, muy grave, estos mecanismos, va a pasar estos mecanismos, pero probablemente no vayan a contener el daño. Por eso que un daño como una falla renal aguda, tenemos daño tubular, y después podemos hacer realmente también un daño glomerular. Y finalmente, ¿cómo se traduce esto? Con una baja de la tasa de filtración glomerular. Aquí un poquito de la hemodinámica glomerular, que también, de hecho, tiene mucho que ver, ¿no? Y esto es hablando de lo que pasa para que baje este filtrado glomerular. Normalmente dijimos que la presión glomerular normal se mantiene por esta vasoconstricción o vasodilatación de lo que es la arteriola aferente y la arteriola eferente. Normalmente tiene que haber una vasodilatación de la arteriola aferente por prostaglandinas y una vasoconstricción de la eferente por la angiotensina 2. Así se mantiene el filtrado glomerular. Deja entrar flujo sanguíneo renal, entran los capilares glomerulares, y finalmente hay una vasoconstricción externa y ayuda a mantener la presión glomerular normal. Ya cuando, por ejemplo, una persona que haya una vasoconstricción de la arteriola aferente porque usó AINES, sabemos que los AINES bloquean a las prostaglandinas, hay una vasoconstricción a causa, el flujo sanguíneo renal que está llegando a este nivel capilar glomerular va a ser muy bajo. ¿Y eso qué va a pasar? Va a disminuir el filtrado glomerular. Es por eso que algunos pacientes posoperados que les dan AINES pueden hacer falla renal aguda. Entonces, hay un poquito para correlacionarlo con la clínica. Y por el otro lado, tenemos la parte de la vasodilatación de la arteriola aferente, ¿no? Por el caso por IECAS o ARA2, que ese es el efecto que hacen. De hecho, de este efecto de la presión intraglomerular, en modificar esta, es que conocemos su efecto antiproteinúrico, pero en algunos casos puede ocurrir que haya vasodilatación acá en exceso, y esto también te va a disminuir la presión intraglomerular. Entonces, también te pueden llevar a hacer un fallo renal agudo. Ya estamos terminando. De hecho, a manera de conclusiones, vuelvo a la diapositiva inicial y en recordar, ¿qué vamos a recordar en estas conclusiones? Primero, hablábamos de la embriología, ¿no? Y decíamos que viene el riñón ya final, el que tenemos cuando nacemos, es del metanefros, por ahí, para no perder la parte de la formación y la embriología. De ahí tenemos la parte de la anatomía, recordar estas características, ¿no? Su ubicación, la parte retroperitoneal, entre la D2 y L3, que tiene dos partes, corteza, médula, la médula interna, la externa, la papila. Toda la parte del sistema excretor, porque de hecho cuando nosotros evaluamos pacientes y tienen una neuropatía obstructiva, tenemos que saber exactamente dónde puede ocurrir una obstrucción y por la cual nos está dando algún tipo de problema, tipo una falla renal de este tipo. También las funciones las vamos a revisar más adelante en la parte de fisiología, pero un poquito hemos revisado acá hablando de la ultraestructura renal, porque eso va a ser importante, como dijo el doctor León al inicio, ¿no? Esta parte nos va como que ayudar para poder entender las siguientes sesiones en lo que vamos a hablar mucho más de la fisiología renal.
Y no olvidemos las funciones endocrinas a través de estas hormonas que son muy importantes, no solamente a nivel renal, sino a nivel sistémico, ¿no? Como la renina, que viene a activar todo este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, la eritropoyetina y también todo lo que es metabolismo de vitamina D. Bueno, hasta acá les he traído el día de hoy para conversar de la parte de anatomía y circulación renal. Aquí les dejo mis contactos si es que alguno de ustedes desea escribir, o no sé, podemos compartir la presentación, no hay ningún problema por mi lado, se la paso igual a Cristian para que él la tenga y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a dejar de presentar. Muchas gracias, Rosita, por tu presentación. Creo que ha sido bastante gráfica, didáctica y nos da una visión general de lo que probablemente se va a profundizar más en las siguientes sesiones. Así es. Como dije al inicio, la fisiología es la base para entender los procesos fisiopatológicos de las enfermedades renales y evidentemente eso nos va a llevar a un buen diagnóstico, un buen plan de trabajo y evidentemente un buen plan de tratamiento, que es el objetivo final. Así es. Quisiera pedirle al auditorio si tienen alguna pregunta. Hay una buena cantidad de residentes y de verdad muchas gracias a los residentes de nefrología de las distintas sedes y universidades de nuestro país. Creo que es bastante grato para nosotros ver el interés y poder tener su presencia con nosotros. Hace que este esfuerzo que está haciendo la Sociedad para la Nefrología realmente valga la pena y esperemos que dé los frutos que todos deseamos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, por favor. O si son muy tímidos, pueden... Creo que esa es una característica general de Sí, no, de verdad que es volver a revisar. Probablemente cuando terminamos la especialidad nos enfocamos mucho a la parte clínica, ¿no? Y estos temas de verdad sí toca revisar nuevamente. ¿Sientes que te quieren hacer daño? Bueno, Cristian, de verdad te agradezco por dejarme participar ¿Qué sientes? O sea, ¿sientes de que esta alguien te sesión. quiere perjudicar, te quiere hacer daño, Elena? Gracias, dice Cristian Díaz, agradece. Bueno, igual como les dije, ahí dejo mis contactos y de verdad con la sociedad para lo que sea posible. Me encanta participar. Pero hay temor a que te hagan daño, o sientes que te observan. ¿Qué sientes, Elena? No sé quién más está por aquí, así que parece que la única cara visible de la sociedad por ahora. Cuéntame. Es Cristian. ¿Ya? Cuéntame, Elena. No te puedo escuchar, hay una voz en el fondo. Sí, algunos tienen su micrófono abierto, pero bueno, en vista de la hora, como te dije al inicio, muchas gracias. Gracias a los residentes. Exactamente. Es muy importante para las siguientes sesiones ir revisando y a partir de esta revisión también generar sus dudas, sus preguntas y sus inquietudes. Creo que en la discusión y en el intercambio de información es donde se genera el conocimiento, ¿no? Así es. Muchas gracias, José, doctor Zavala. Gracias por acompañarnos. Al resto de los miembros de la sociedad y del grupo de organizadores de este curso y a los residentes de nefrología, vamos para adelante. Que creo que... Cuéntame, Elena. Te puede ayudar. El bien de nuestros pacientes. Ok, muchas gracias a todos, la audiencia, gracias a la sociedad, gracias a ti, Cristian. Un abrazo. Dime, ¿cuál es ese temor que tienes? Si tu vida